Hola, 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 muy bienvenidos a nuestro bloque de preguntas y respuestas de Sin Religión. ¿Cómo está, amigo Freud? Aquí estamos nuevamente en este bloque de preguntas y respuestas. A ver Excelente. la pregunta que me van a tirar. Un par de preguntas rápidas y cortitas para empezar. La idea de la predestinación se encuentra en el libro de... Romanos. Oh, notable. En tiempo récord. Muy bien, amigo Freud, ¿eh? Notable. Muy bien. ¿Queréis desarrollar esa idea de la predestinación? No, mucho. Lo dejamos para un programa aparte, trabajo. donde estemos con refuerzos con el... Al Christopher le gusta mucho Romano. Así que cuando estemos con él ahí podemos abordarlo. El término Hijo de Dios se refiere exclusivamente a Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Verdadero o falso? Depende del contexto. Si se refiere a Jesús, obviamente a él, pero a los cristianos también se nos llama hijos de Dios. Excelente. Buena respuesta. Bien, ¿estás preparado para la pregunta que nos que tenemos ahora? Que nos evoca esta ocasión. Mira, escucha esto. ¿Es obligación ofrendar? ¿Cómo te dije? Bueno. En nuestro culto es como parte de la rutina, ¿cierto? Como parte del culto la ofrenda. En nuestro caso hacemos 2 ofrendas, ¿cierto? Separadas entre medio por la palabra. El día domingo hay como una ofrenda especial, en segundo, donde tienen que pasar adelante. A veces se dice la mesita, ahora llamamos el alfolí. Que generalmente es más próspera que la primera que se basa en post. Exactamente, es más próspera que la primera porque la bolsita nadie ve lo que uno echa, ¿cierto? Uno lo mete con la mano ahí cerrada, ¿ya? Mientras que en el alfolí uno tiene que ir adelante. A veces en otras iglesias ponen a alguien ahí que se quede ahí para dar vuelto, o a veces para que el que vaya no vaya a aprovechar de sacar otro billete. Pero en nuestra iglesia no pasa eso. Entonces, igual hay gente mirando y a veces un poco hipócrita, así que la primera ofrenda de la bolsita sea más... Debe ser la misma. Lógico. La ofrenda lo encontramos en toda la Biblia, ya desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Dios manda a Israel a ofrendar. Las ofrendas eran voluntarias del corazón, ya para sustentar la obra de Dios. Ahí entre medio están las primicias, que eran los primeros frutos de la cosecha, de los que eran agricultores, las primeras crías de los animales, de aquellos que eran ganaderos. No significa que en el caso de la agricultura la primicia era siempre el primer fruto, sino que era aquello que era de buena calidad, de primera, como que cuando a veces uno va al CREA o va a comprar, esto es de primera, esto es de segunda, y ahí va bajando la calidad. Primicia no era solo el primer fruto, sino que era también lo mejor que tenían, ¿ya? Entonces los agricultores llevaban lo mejor de su cosecha, los ganaderos lo mejor de sus crías, ya lo más gordo, lo más bonito. Y también estaba esto de los diezmos, que yo creo que ahí, porque ofrendar no es como molestia, no causa molestia, sino que causa molestia la otra, que es el diezmo, que a veces se separa ofrenda, diezmo y primicia, pero en realidad todas son ofrendas. Todas ofrendas, ya eso es como una es más voluntaria, otra es obligatoria. En el caso de la ley se exigía a todo varón entregar su diezmo, que era el 10% de todo su ingreso, porque algunos diezman lo que les sobró a final de mes y eso entregan, es el 10% del ingreso económico del mes, ¿ya? Ahí se da esa cantidad. Y en el Antiguo Testamento era para sustentar a los sacerdotes, a los levitas en el ministerio, porque se dedicaban completamente a esa obra, para sustentar la obra de Dios, la herramienta y muebles y utensilios del templo, del tabernáculo, y también era para ayudar a los necesitados, pobres, viudas, huérfanos, ¿ya? Extranjeros a veces, también iba para eso. De esta parte vamos a hacer un short y lo vamos a publicar, ¿eh? Justo de lo último que dijiste. Sí. Ahora, el problema es que después cuando vamos al Nuevo Testamento no aparece el diezmo como mandamiento. Vemos que Jesús en una ocasión criticó a los fariseos y los escribas de dar el diezmo, pero de dejar lo más importante de la ley, el amor, la justicia, la misericordia. Eso no quiere decir que Jesús no estaba de acuerdo con el diezmo, que uno puede tomarlo de esa manera. No, él dijo, después él continúa diciendo, tenían que seguir haciendo esto sin descuidar esto otro.
Y por lo tanto Jesús como judío además que dio el diezmo en algún momento. Después vemos al apóstol Pablo en sus epístolas que él tampoco menciona el diezmo, pero sí habla de la ofrenda. Y dice de que hay que dar de acuerdo a lo que uno propuso en su corazón, lo que uno reunió durante la semana, apartarlo, lo que uno puso en su corazón, sin pesar, sin obligación, con alegría, porque Dios ama y bendice al que da con alegría. Ama y bendice. Ya nosotros decimos a veces, Dios bendice al dador alegre, pero es Dios ama al que da con alegría y obviamente que lo bendice. Entonces por eso es que trae esto como discusión, debate. Claro. Hay que dar hoy actualmente los cristianos el diezmo, no, los que dicen que sí, ¿no? En el caso de nuestra iglesia, que sí, que está vigente porque no estaba en la ley, sino que venía de antes. Abraham, Jacob lo hicieron cuando todavía no estaba la ley de Moisés, por lo tanto nosotros sí lo tenemos que hacer actualmente. Pero yo creo que como cristiano se tiene que enseñar esto, pero no se tiene que exigir. Es un trato que uno hace con Dios. Sí. Ya no se tiene que exigir y más encima coartar, decir, usted no va a predicar más hasta que diezme. Usted no va a ejercer ningún cargo en la iglesia hasta que diezme. Porque si es así, usted no puede predicar más porque es un mentiroso. ¿Quién no ha mentido? Ya usted no puede ocupar un cargo más en la iglesia porque tuvo malos pensamientos. Y qué sé yo si tuvo malos pensamientos. No, todos lo hemos tenido. Entonces si nos ponemos a veces en ese sentido bien estricto, tenemos que obviamente ninguno sería digno de ocupar o de hacer alguna responsabilidad. Eso es un trato que uno tiene que tenerlo con Dios. Dejar a la libertad de la persona. Si es egoísta, Dios lo va a juzgar. Si es dadivoso, Dios lo va a juzgar. Pero la Biblia sí se nos enseña a los cristianos a ser generosos, a dar lo que Dios nos ha dado. Y en la Biblia está de que debemos honrar a Dios, en Proverbio dice, con nuestros bienes. Y entre esas cosas están las ofrendas, están los diezmos. Debemos, en otra parte, Jesús mismo dice, el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo dice, el que trabaja para el Evangelio debe vivir del Evangelio. Por lo tanto, ahí está el de sustentar a la familia pastoral, a los pastores que trabajan en la obra de Dios. Está para promover. Incluso el apóstol Pablo dice en Filipenses de que nuestras ofrendas son como sacrificios que rendimos a Dios. Y nosotros hoy somos sacerdotes de Dios. Por lo tanto, sacrificios espirituales debemos dar y entre eso están nuestras ofrendas, ¿ya? Nuestros diezmos. Y está también de que, como dije, en el Antiguo Testamento iba para ayudar a la gente necesitada. Y en el Nuevo Testamento se ayudaba muchas veces a la ofrenda para aquellos que lo necesitaban. Por lo tanto, con ese propósito también debemos darlo para ayudar a aquel que lo necesite y que está pasando pobreza dentro de nuestras congregaciones. Ahora, que los líderes de la iglesia quizás no hagan bien esa repartición, eso ya le queda rendir cuenta a ellos, pero bíblicamente el dar el diezmo es un deber de cristiano por gratitud, por lo que Dios me ha dado. Yo lo honro a Él a través de mis bienes, honro a mis pastores, a mis líderes que me mantienen crecimiento, crecer y aprender en lo espiritual. Honro a la obra de Dios para que se siga expandiendo y con esto también ayudo a aquellos que lo necesiten en lo material. Excelente. Cualquier iniciativa en realidad en la vida de la fe tiene que nacer de algo genuino del corazón, no hacerlo de manera hipócrita. Yo el tema del tiempo lo veo como un manifiesto, una declaración de mi dependencia con Dios, porque no tiene brillo, como tú decías, separar o ver qué tan viable va a ser este mes dar el diezmo al final, cuando ya he pagado todas mis cuentas. O sea, tiene que nacer, me gusta eso que dijiste, que tiene que ser voluntario, sí. ¿Ya? Y tiene que nacer como algo que quiero dar, pero al principio, o sea, declarando mi dependencia. Señor, tú me ayudaste a recibir esto, a tener este botín, este mes me diste la fuerza para trabajar, para gestionar cosas, y lo que recibo, ahora declaro mi dependencia de ti, te diezmo. Pero tiene que ser con gozo, pues no así como algo impuesto, así como, porque si no tiene sentido. Lo voy a dar por una imposición o por honrar mis tradiciones, o a veces solamente por el hábito. No, creo que no es el corazón correcto para diezmar. Y el tema de la ofrenda, bueno, a mí me pasa algo, te lo veníamos hablando hace un rato, soy pésimo para andar con efectivo, nunca ando con efectivo, y entonces de repente llego a la iglesia y no he apartado la ofrenda para el Señor. Entonces siempre, ya como soy predicador, de repente me da vergüenza que pasa la hermana con la ofrenda y yo cierro los ojos tocando piano. No,
No, a veces no ando, pero sí lo que me he acostumbrado sí a hacer Freud. No me voy a justificar, lógico. Una cosa tengo que yo apartar y tengo que aprender a hacerme ese hábito, así que si no lo están haciendo también. Llevar ahí preparado, separar, como tú decías, pues separar una ofrenda para el Señor. Pero lo que sí me he acostumbrado a hacer en el tiempo, también que tiene que ver con la caridad, es de repente bendecir a la gente. Yo de repente hay hermanos que son emprendedores, ¿cachai? Y todo el tema, y me piden ayuda con el tema del diseño. Y me he acostumbrado también de repente a bendecir a los hermanos, ¿cachai? A sembrar, pues. ¿Cachai? Porque de repente a lo mejor un trabajo de diseño bien hecho tiene ahí obviamente sus costos, pero de repente me gusta bendecir a los hermanos. Me gusta mucho así aportarles para que... Porque así es una pequeña siembra que a lo mejor yo no voy a ver los frutos para mí, pero esa persona también después más adelante a lo mejor puede bendecir a otro, ¿cachai? Se provoca una cadenita bonita de favores y creo que sería bonito también que aprendiéramos esos pequeños gestos que también son necesarios entre hermanos. Así que eso. ¿Algo más que agregar? No, terminar con esto diciendo de que a veces se nos ha enseñado de que hay 3 canales de bendición: la ofrenda, la primicia y el diezmo. Yo discrepo personalmente con eso porque en la Biblia está lleno de canales de bendiciones. Dios nos bendice independiente de lo que yo dé. Dios siempre me va a bendecir. Ya lo demás, si yo soy apretado, egoísta, mano guagua, eso ya obviamente yo mismo voy a asumir las consecuencias. Pero sí. Dios siempre bendice, no necesita que con esto nosotros compremos o sobornemos a Dios. A Dios nadie lo chantajea, Él lo da porque Él quiere. Qué buena. Cuéntanos en los comentarios si a ustedes les gusta diezmar, qué posición tienen con el diezmo, cualquier cosa ahí les podemos leer, porque siempre aquí, Sin Religión, estamos prestos para escuchar opiniones, para compartir la palabra del Señor, interpretaciones, tesis, lo que sea. Ahí estamos ávidos de poder leerles. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos.